Hola Tradiano, bienvenido a Automatic Trading. Hoy vamos a ver el abanico de Fibonacci, pero antes de comenzar, suscríbete y activa la campana para estar informado de los siguientes vídeos. Bien, abrimos nuestra plataforma MetaTrader. El abanico Fibonacci es una de mis herramientas favoritas. Podemos abrirla con este icono y se traza desde un mínimo en el precio a un máximo. Después se puede cambiar a otro máximo, otro mínimo, pero esto es un ejemplo. Por defecto, la herramienta ya trae tres de los niveles más famosos de Fibonacci. Podéis leer o estudiar su secuencia en internet. Es muy interesante. Sus números principales es el 38,2, el 50 y el 61,8, que ya vienen por defecto, siendo el 61,8 el más importante de todos. Podemos añadirle más niveles clicando en su línea principal con el botón derecho, propiedades, y en la pestaña niveles podemos cambiar el color o el grosor de las líneas, un poco más grueso, y le vamos a cambiar a un color blanco para que resalte. Y con el botón añadir podemos seguir añadiendo otros niveles. Os voy a decir otros niveles importantes, aunque hay muchos más. Otro nivel es el 0,236, que se marca como 23,6. Este número no está bien. Así. Seguimos dándole a añadir. Otro número importante sería el 0,768, que se marca como 76,8. Otro número que yo considero muy importante es el 0,9, que es aproximado, y sería como 90. Podemos añadir también el 100 para tenerlo como base, que sería el 1, y marcarlo aquí en la descripción como 100. Bien, como os decía, esta es una herramienta muy útil porque, por ejemplo, en el nivel 90 ha trazado una línea de tendencia casi perfecta en el precio, y podemos ver cómo el precio va rebotando sobre ella en todos estos niveles. Si seguimos investigando sus números, podemos sumar y restar entre ellos, dividir, multiplicar entre ellos, y van apareciendo nuevas líneas que seguramente descubriréis que son muy útiles para detectar zonas de soporte y resistencia. Aquí, por ejemplo, el nivel de 61,8 ha hecho de resistencia. El precio no ha seguido subiendo, ha seguido en rango al siguiente nivel. Podéis descubrir muchas más cosas cambiando, por ejemplo, el máximo que lo hemos trazado. Entonces os trazará nuevas líneas de soporte y resistencia, donde podéis ver que el precio rompe. Se trazan también canales. Y casi a la perfección, como vemos aquí, estas dos máximos en el precio han seguido la línea trazada de 38,2.
Como os digo, es una herramienta muy útil. Y os voy a incluir un truco que suelo usar mucho, que poca gente conoce, que es incluir números negativos. Igualmente hemos añadido antes los números positivos, botón derecho, propiedades, le damos añadir y podemos seguir marcando los mismos números, pero con el signo menos. Sería 0, menos 0,236. Sería el primero. Y sería menos 0, menos 23,6 en la descripción. Menos 0,382 como descripción, menos 38,2. Vamos a añadir otro nivel de lo más importante, menos 0,5, que sería menos 50. Menos 0 el siguiente, el más importante de todos, menos 0,618, que sería menos 61,8. Y así podemos seguir añadiendo todos los que quisiéramos. Vemos que se ha añadido a la izquierda de la línea de trazo del abanico. ¿Y para qué puede servir esto? Pues en vez de trazar del mínimo al máximo, podemos trazarlo como una línea de tendencia. Y la magia del Fibonacci nos puede indicar zonas de ruptura. Por ejemplo, aquí en el menos 61,8, el precio lo ha usado como resistencia. Cuando ha subido por encima de él, aquí en este rango, justamente es donde ha roto el precio. Y después ha seguido rebotando sobre él, sobre otros niveles negativos. Bien, espero que te haya gustado este truco y esta maravillosa herramienta para tu trading diario. Dale un dedo arriba, espero que te haya servido, suscríbete, que cerramos en positivo.